Muy buenas tardes, mis hermanos, que Dios les bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo de la bella congregación Lluvias de Gracia en la ciudad de West Haven, Connecticut. Y en esta hermosa tarde del Señor me acerco a ustedes para saludarlos, para bendecirles y también para recordarles que hay que leer la palabra de Dios. Hoy es un día hermoso para hacerlo, así que yo te invito a que tomes un momento, tomes una pausa, te sientes, tomes tu Biblia, ya sea tu tableta o tal vez tu celular o una Biblia en papel, pero que tomes un momento para leerla, que le pidas al Señor que te dé sabiduría para cuando la leas, que Él te abre, para que tú puedas entender esta palabra. Así que ánimo, mis hermanos. Saludamos ahí a Machik Valeriano, que está en sintonía, y hoy vamos a estar leyendo el capítulo número 2 de los Hechos. Como bien saben, como yo sé qué capítulo leer, estamos leyendo un capítulo al día porque utilizamos nuestro diario devocional por nuestros hijos, y este diario devocional nos dice qué capítulo leer para cada día. Y como podrán ver aquí en esta hoja, podemos ver que para hoy, abril 23, jueves 23 de abril, nos corresponde Hechos capítulo 2. Vamos a escoger un versículo y de ese versículo vamos a aplicar las 3 P's. Pedimos, peleamos y profetizamos. Así que vamos hacia eso, y luego les explico ahí qué es lo que yo recibí, ¿verdad? Así que les invitamos a que leamos la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, y lee así. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, esa es la palabra clave de aquí, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. O sea que una de las señales que fueron bautizados fue el hablar lenguas. Entonces moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban ahí confundidos porque cada uno de ellos hablaba su propia lengua. O sea que había gente ahí que miraba y decía: ¿pero qué hacen estos hablando de la lengua que nosotros, con la que nacimos, ¿verdad? Había gente, aquí dice, medos, elamitas, partos, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Egipto, en África, en Cirene, bueno, todos los romanos también, y todos entendían lo que estaban hablando porque ellos estaban hablando su lengua, y eso es lo que son las lenguas. Estaban dando un mensaje, y el mensaje que decían era las maravillas de lo que Dios había hecho. Eso es lo que estaban ellos hablando en las lenguas de estas personas. Entonces, muchos de ellos se reían y decían: están llenos de mosto, decía. Entonces Pedro se levantó entre los 12, se puso de pie, alzó la voz y habló diciendo: varones judíos y todos los que están habitando en Jerusalén, esto es notorio para ustedes, y oíd estas palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día, o sea, es hora de trabajo. Mas esto es lo que he dicho, lo que ha dicho el profeta Joel, que dijo: y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros hijos verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pero esto es interesante porque este es el lema de este año para nosotros, ¿verdad? Que nuestros hijos y nuestras hijas van a profetizar. Pero mire qué interesante que después dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales bajo la tierra, y sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, aunque venga el día del Señor grande y antes que venga el día grande y maravilloso del Señor, y todo aquel que invocare su nombre será salvo. Mire qué interesante, dice que antes de que sea ese fin, antes de que se manifieste el Señor, va a caer sobre nosotros el Espíritu Santo. Así que si estos son tiempos finales, arréglese con el Señor, porque el Señor lo quiere llenar de su Espíritu Santo. Saludamos ahí a Isabela Vera, que está viéndonos, también a hermana Carmen Frank, que Dios les bendiga. Y sigo leyendo aquí la palabra del Señor. Entonces él les dijo un mensaje, y el mensaje era sobre eso que Joel había mencionado, sobre este bautismo que íbamos a recibir. Pero luego les dijo acerca de las palabras de David, que David les dijo, les refirió lo que David decía, que decía: veía el Señor siempre delante de mí, porque estaba en mi diestra, no será conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aunque mis carnes descansaran en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción, me hiciese conocer el camino de la vida, y me llevarás en el gozo de tu presencia. O sea, David ya estaba profetizando acerca de un tiempo de resurrección, aunque era de muerte, pero que no iba a mantenerse en la muerte, sino que iba a haber una resucitación. Y entonces
Entonces él les predica sobre eso, le dice aquí lo que David estaba diciendo era acerca de nuestro Señor Jesucristo, que él murió en la cruz del Calvario y se sentó en el trono, viéndoles antes, habló de la resurrección de Jesucristo, a este Jesucristo resucitado, que Dios lo resucitó de entre todos los muertos y los testigos están acá, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido la palabra del Padre, de la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre nosotros, como veis, porque David no subió a los cielos, pero él mismo sí. Él sí subió a los cielos. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué vamos a hacer al respecto? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el poder del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están entre ustedes a no lejanos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo: sed salvos en esta generación. Y así que los que recibieron la palabra fueron como 3,000 y fueron bautizados en las aguas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en comunión tenían los unos con los otros en partir el pan y en las oraciones. Y por último, este segmento nos habla acerca de lo que ellos tenían, cómo era la vida de los primeros cristianos. Dice que: y sobrevino temor en toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a cada uno de los que tenían que ser salvos. Carlitos Aroche, Dios te bendiga, pastor, desde allá, desde Pensilvania. También la pastora Nancy Carría está ahí con nosotros, y también la hermana Carmen Frankie nos manda saludos. Mire qué interesante cómo era la vida de los primeros discípulos. Tenían las cosas en común, vendían sus cosas y lo ponían en los pies de los apóstoles, creían en ellos, creían en su doctrina, la aceptaban, la predicaban. Habían milagros que seguían a los que creían en su nombre. No había necesidad en ninguno de ellos, no había bochinchería, no había chismería. De hecho, dice que había sencillez de corazón, compartían el pan en las casas, iban al templo, y así era esta vida. Y cuando ellos hacían esto, dice que el Señor añadía a la iglesia los que deberían de ser salvos. Y así creo que debe ser el tiempo que tenemos que empezar cuando volvamos a la iglesia. Debemos de volver a tener un tiempo como este. Dios permitió como receso para que nosotros vamos a hacer conciencia de que Dios está en las casas y que debemos de hacer grupos familiares, que debemos de volver a las casas, a levantar altares familiares y a orar en las casas con nuestros hijos, con nuestros familiares. Debemos de volverlo a hacer, porque es lo que la iglesia primitiva hizo, se juntaba en las casas, y nosotros hemos tomado la casa como un tiempo de entretenimiento o un ring donde nos peleamos, y aquí el Señor dice que en las casas se partía el pan con sencillez de corazón. Así que es tiempo de volver a las casas, y espero que el Señor nos ayude para que cuando volvamos a esta rutina de volver a estar en la casa y mantener ese altar en nuestro hogar. Bueno, de todo lo que hemos leído, vimos cómo la gente se convirtió en ese mensaje que Pedro les dio. 3,000 personas se convirtieron, y creo que eso es lo que sigue cuando el bautismo del Espíritu Santo llega a nuestras vidas, nos da ese poder para evangelizar. Y mi versículo se encuentra en el versículo 17, que es la palabra profética para este año, para nuestra congregación, que es Joel, donde dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros jóvenes, vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso es lo que yo recibí del Señor en este versículo, en este capítulo. Y le pido al Señor, primero, pido en oración por la palabra profética para este año, que se cumpla, que se haga una realidad en nuestra congregación, en tu vida, en mi casa, con mis hijas, con tus hijos, que se realice eso, que antes que venga el fin, todos nosotros seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Y número 2, peleo contra Satanás, que se quiere reír y mofar, así como se hizo ahí. Están llenos de mosto, decía, de alcohol. Y yo reprendo en el nombre de Jesús a ese bandido, en el nombre de Jesús. Está vencido bajo la planta de nuestros pies. Y número 3, profetizo que habrá una llenura como nunca antes del Espíritu Santo
sobre toda carne, sobre mujeres, sobre hombres, sobre jóvenes, sobre niños, sobre mujercitas, sobre jovencitos. Dios va a llenar de su Espíritu Santo. Así que yo lo profetizo en el nombre de Jesús. Profetizo esta palabra que el Señor utilizó ahí con medio de Pedro para profetizar que eran los tiempos que el Señor iba a dar eso. Así que les motivo, les animo. Ahí está nuestro hermano William, que está en sintonía. Dios te bendiga, William. Adelante en el Señor. Entonces, mis hermanos, hay que leer la palabra de Dios, hay que motivarse, hay que recibir esa palabra. Nuestros hijos van a profetizar y ellos van a recibir el poder del Espíritu Santo. Así que yo les animo a que no pase en los días sin que usted lea la Biblia, sin que usted ore al Señor. Si no tiene un libro, consígalo. Nosotros todavía tenemos unos cuantos, le podemos conseguir uno, mandárselo por correo para que usted lo tenga y pueda leer con nosotros lo que va a suceder ahora en los Hechos. Va a ser algo poderoso, vamos a aprender mucho y yo le invito a que siga leyendo con nosotros la palabra de Dios. Les motivo para que esta noche a las 10 de la noche estén en sintonía a Lluvias de Gracia CT, que es nuestra página de la congregación, para que veamos a un grupo de pastores. Se añadieron otros pastores más a este evento. Vamos a estar orando con más pastores, así que yo le invito a que se una con nosotros. Estaremos a las 10 de la noche transmitiendo en vivo esa oración con los pastores del área local y que el Señor una a este pueblo. Así que yo le invito, hay que hacer esa unidad. Y si usted Lluvias de Gracia, por favor, vaya y póngale like, compártelo, porque así su pastor se va a sentir apoyado por ustedes, ¿verdad? Así que no me vayan a dejar solito ahí, sino que apóyenme en esa oración que tendremos con los pastores. Y de igual manera, también el día de mañana hemos declarado el viernes Día de Jóvenes para la palabra de ánimo que tendremos mañana a las 8 de la noche. Y el domingo pues tendremos nuestro servicio en vivo. Así que Dios les bendiga, les guarde. Me voy para que ustedes sigan estudiando la palabra, sigan creyendo en el Señor. No dejen de leer la Biblia porque es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Les amo, mis hermanos, que sigan adelante en el Señor. Será entonces hasta la próxima, el día de mañana, que leamos un capítulo más de la palabra. Feliz día.